Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a la variable x. Y en esta ocasión vamos a ver de dónde sale la fórmula de la derivada, una demostración. Porque generalmente en el cálculo diferencial, cuando empiezas a ver derivadas, simplemente te dicen la fórmula es esta, límite de tal, 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 pero no entiendes ni de qué sale ni de dónde es eso. Bueno, para ver qué es la derivada o por qué esa es su fórmula, necesitamos manejar ciertos conceptos. Conceptos como rectas secantes, rectas tangentes o pendientes. Iniciamos. Una recta secante, vamos a iniciar con rectas secantes, se define como aquella recta que toca dos partes de una figura o de una gráfica. Por ejemplo, si yo quisiera trazar una recta secante a la circunferencia, podría ser esta, ¿sí? Porque toca estos dos puntos. Esto es una recta secante, una recta que toca dos puntos diferentes. En el caso de rectas tangentes, una recta tangente es aquella recta que toca solamente un punto de una gráfica o figura. Por ejemplo, si yo quisiera dibujar una tangente a esta circunferencia, puedo hacer la tangente a este punto, entonces haría una recta así. Entonces, esta recta solamente estaría tocando un punto de la gráfica o de la circunferencia en este caso. Si quisiera hacer otra recta tangente, podría hacer otra así. Y en las pendientes, ¿qué es la pendiente? La pendiente es básicamente, por así decirlo, el grado de inclinación de una recta. Cuando una pendiente es positiva o es un número muy grande, es muy empinada. Vamos a verlo, por ejemplo, con un triángulo. Por ejemplo, así. Si yo quisiera calcular la pendiente de esta recta, o de, por ejemplo, una así, vamos a suponer que aquí esta mide 10 y esta mide 3. Este lado no me interesa ahorita cuánto mide, simplemente vamos a calcular la pendiente. Y vamos a suponer que este lado mide 4 y este lado mide 8. Calcular la pendiente de cada una de estas figuras quiere decir calcular el grado de inclinación. Y la pendiente se define como la altura entre la base. Esto en un plano cartesiano se conoce como ordenada entre abscisa. Por ejemplo, la pendiente de esta primera figura sería, como dije, la altura entre la base, 8 entre 4, o sea, 2. Esta sería la pendiente de esta figura. Y la pendiente de esta otra sería igual, la altura entre la base, 3 entre 10, y esto es 0.3. Cuando el número de la pendiente es mayor, quiere decir que está más empinada. Como en este caso es 2, está muy empinada, y en este caso que es 0.3, no es tanto. Y cuando la pendiente es negativa, quiere decir que está de bajada. Cuando es positiva, es así. Entonces, ¿y qué sucedería si en la pendiente, si en esta figura, por ejemplo, yo tuviera otro triángulo así, y no me dicen cuánto mide ya, pero me dicen cuánto vale este punto, cuánto vale este punto y cuánto vale este punto? Entonces yo tendría que sacar la distancia entre estos dos. La distancia entre este punto y este punto se te obtiene restando este punto menos este punto. O sea, y2 menos y1. La diferencia entre estos dos. Y para saber cuánto mide esta base, lo mismo, este punto menos este punto. x2 menos x1. De esta forma se obtiene la pendiente dada dos puntos, donde las coordenadas x1 y y1 es del punto que está más a la izquierda y las coordenadas x2 y y2 es el punto que está más a la derecha. Muy bien, ya que tenemos los conceptos, ahora sí podemos pasar a la demostración de la fórmula de la derivada. Hacemos un pequeño plano y hacemos una figura tipo así. Vamos a obtener dos puntos, por ejemplo, este punto de aquí y este punto de acá. Este punto de aquí que está más a la izquierda va a tener coordenadas x1 y y1 y este x2 y y2. Entonces, en la abscisa
este punto de aquí va a tener un valor x. Y su ordenada tendría un valor f de x. O sea, la función evaluada en este punto. Por ejemplo, si este punto valiera 2, este punto sería f de 2. Ahora, si te fijas de aquí hay otro punto, aquí hay una distancia. Hay una distancia que la llamamos h. Entonces, este punto de aquí tendría una abscisa x más h. Y su ordenada, o sea, su valor de aquí, sería f de x más h. De tal modo que este primer punto va a tener coordenadas x, f de x. Esta sería su abscisa y esta es su ordenada. Y este segundo punto tendría coordenadas x más h, f de x más h. Ahora, si nosotros trazamos una recta entre estos dos puntos, tendríamos lo que es una recta secante, como vimos al principio. Y si quisiéramos calcular la pendiente de esta recta secante, pues lo hacemos con la fórmula, la que teníamos aquí. y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso, esta primera coordenada, como está más a la izquierda, haría el papel de x1, y1, y esta que está más a la derecha de x2, y2. Entonces seguimos la fórmula. Y dice y2 menos y1. O sea, f de x más h menos f de x. Dividido entre x2 menos x1. O sea, x más h menos x. Entonces, más x menos x se cancela. Y nos queda que la pendiente de la recta tangente es f de x más h menos f de x dividido h. Ahora, ¿podríamos sacar la recta tangente de esta gráfica? ¿Qué pasaría si esta distancia h se acortara cada vez más? Si esta distancia h se hiciera más chiquita, lo que pasaría es que este punto iría recorriendo así, hacia atrás, hacia la gráfica. Y cuando esta distancia h sea tan chica, este punto se va a ir acercando más a este, ¿sí? Este punto de aquí se va a ir acercando al primero. Entonces, cuando esta distancia sea cero o tienda a ser cero, o sea que no haya distancia entre este punto y este punto, lo que tendríamos sería una recta tangente a este punto. Ya no tendríamos una secante porque este punto iría bajando hasta encontrarse con este. Tendríamos una recta tangente. Pero eso solo lo tendríamos si h tendiera a cero. O sea, si no hubiera distancia entre estos dos puntos. O sea, que si nosotros calculamos el límite cuando h tiende a cero, o sea, esta distancia de la pendiente f de x más h menos f de x partido h, ese límite sería la pendiente de la recta tangente. Y a esta pendiente de la recta tangente se le conoce como la derivada. O sea que la derivada de una función es conocer la pendiente de su recta tangente. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Suscríbanse y denle like si quieren más contenido de matemáticas.